Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez y este es el Q&A número 6. ¿Tienes alguna duda tecnológica? Déjala debajo de este video para contestar en la siguiente edición. Josué Ángeles pregunta, ¿en qué parque grabas o grabaste todos los videos el mismo día? A ver, lo que pasa es que yo siempre grabo con los smartphones que me prestan. De hecho, ves un playlist aquí en mi canal de YouTube donde tengo todas las pruebas de grabación con smartphone que he hecho en estos años, o sea, un montón. Y siempre uso el mismo parque, que es el Florinda Mato de Turner en Miraflores. Ahí a veces me doy una escapada en algún tiempo, grabo las mismas partes y la misma secuencia y luego me voy a mi casa. ¿Por qué? Porque me gusta tener el mismo registro del lugar, el color, la tonalidad, la misma textura en los videos para que tú veas la diferencia entre lente y lente. Es por eso que grabo el mismo lugar, por eso que no varío mi locación, para tener el mismo lugar registrado con diferentes cámaras y así tú puedas comparar y saber cuál puede convenir más. Y es por eso que lo hago, así que te invito a revisar esta lista de equipos que he venido probando y te vas a dar cuenta que vas a encontrar diferencias en equipos de alta gama, en gama media, gama de entrada. Los últimos que he hecho son el Moto X Force, el ZT Blade V6 y el Huawei Mate S, así que ahí tienes un montón de comparaciones por hacer. Seika de la Cruz Vázquez pregunta, esta pregunta sé que solo tú me la responderás, el G4 versus P8 versus Note 5, en cámaras con cuál te quedas y en experiencia con cuál también. Saludos. Complicado. Te lo resumiría de esta manera. Son tres equipos de naturaleza muy distinta. Los tres tienen muy buenas cámaras delanteras y traseras. Cada uno tiene un diferencial en software. Uno tiene procesador Exynos, en el caso de Samsung, Snapdragon 808 en el caso del G4 y Kirin 935 en el caso de Huawei. Uno es de 5.2, otro es de 5.5, otro es de 5.7 pulgadas. Uno es un phablet, los otros dos son smartphones. Uno tiene batería removible, los otros dos no. Uno no tiene memoria expandible, los otros dos sí. Entre los tres, quien más RAM te va a consumir es el Samsung con el Exynos. De los 4 GB de RAM que tiene, solo tienes libre 1. En el caso del G4 tienes 3 GB de RAM y a veces tienes 1,5 libre. En el caso del P8 tienes 3 GB de RAM y 2 libres. Por eso el equipo respira un poco mejor. En el tema de la gestión de Android y la personalización de MIUI, a veces es mucho más ligera que otras versiones. El G4 está al medio de los dos en el tema de reflejos. El Note es velocísimo, pero el Note puede ser muy pesado a la mano. Si de repente quieres hacer selfies mucho rato, el Note es muy pesado. O sea, no sé, te diría que la experiencia media podría ser el G4. Si te gusta algo mucho más ligero, podrías apostar por el P8 de Huawei. El Note es tremendo equipo también. Cualquiera de los tres es buena compra, sin duda. Mr. Maniac 132R pregunta, hola Jesús, me compré el Chromecast, pero tengo este problema. Se ve a la perfección, pero no se escucha nada. ¿Crees que me puedas ayudar en eso? Y si puedes, te lo agradeceré mucho. Trata de hacer esto con el Chromecast. Si lo tienes prendido, ponle play a un video y súbele el volumen al smartphone. Tiene que aparecer una barra azul en la parte de abajo de la imagen de tu tele. El volumen lo puedes controlar con el smartphone también, así que haz la prueba en ese lado. Checa en la configuración de audio si las bocinas del televisor son la salida de audio. De repente está enganchado con el home theater o con un equipo o con un parlante Bluetooth que no está prendido. O sea, trata de ponerlo en bocinas del televisor. Y si aún así no lo escuchas, tanto el Chromecast 2013 como el 2015, no sé qué modelo tengas, tienen un botón. Deja enchufado el equipo y deja el botón apretado entre 5 a 10 segundos. El equipo se va a reiniciar a fábrica y ahí vas a volver a configurar todo y ver si el equipo ya puede reproducir audio o no. Ojalá te haya ayudado y si no, deja tu pregunta nuevamente a ver qué ha pasado. Cuéntame. Wilfredo Guamán pregunta, he instalado el teclado SwiftKey, pero a la hora de activar me lanza una advertencia que este teclado registra todos los datos, tanto contraseñas como números de tarjetas. La pregunta es, ¿dónde los registra? Muy buena pregunta, Wilfredo. Lo que hace SwiftKey es activar un servicio de nube, que usualmente es Google, para poder sincronizar todo lo que tú ingresas al teclado. Números de DNI, direcciones, lo que sea. No para compartirlo con el resto del mundo, sino para que tú tengas una nube privada en donde puedas subir todas las palabras que tú generas con SwiftKey. SwiftKey, recuerda, es un teclado que aprende de tu manera de escribir y almacena toda esa información en una bóveda en la nube. ¿Para qué te sirve? Por ejemplo, reinicias el equipo a fábrica, o te compras un equipo nuevo, o de repente te compras una tablet y le puedes instalar SwiftKey. Todo lo que tú generes en un equipo va a la nube y automáticamente se refresca en los otros equipos que tengas. Es por eso que es bueno que tengas la nube conectada en SwiftKey, para que, por ejemplo, en el smartphone estás escribiendo algo, pasas a la tablet y también guardas la misma información que en el smartphone. Y reaccionan igual, tienen la misma data, no tienes que estar registrando todo de nuevo. No se va a filtrar, no te preocupes, no va a pasar eso en absoluto porque son nubes encriptadas, cifradas para cada usuario. Y yo te recomiendo que lo hagas. Yo de hecho lo hago, ¿sabes? Yo pruebo equipos
creo que 2 o 3 al mes, y a veces para evitar perderme en la gestión de información que tengo, uso el SwiftKey para no perderme, porque en verdad para pimponear de entre equipo y equipo con información nueva que le añado, un nuevo contacto, una dirección, un correo electrónico, una URL o cosas de ese tipo, y no tenga eso, me pierdo. Así que por eso uso Swift. Y yo te recomendaría que también le pierdas miedo al tema de la privacidad y ahí apuestes por sincronización en nube con ese teclado. John Rao pregunta: Chucho, por favor, sería bueno saber de equipos que tengan 16 GB de memoria interna y sobre todo los más económicos. Gracias. Es un buen año para equipos de gama media que tienen 16 GB, porque casi todos hoy tienen 16 GB de almacenamiento interno, ranura microSD y 2 GB de RAM. En esa categoría estamos hablando del M4 Aqua, del Huawei P8 Lite, del Moto G 2015 y del ZTE Blade también. Yo te diría que te alejes de las versiones Mini o Beat o alguna de esas que han salido en otras marcas. Podrías de repente pensar en el Z5 Compact, que a diferencia de las versiones Mini, el Compact es el mismo equipo, nada más que más chiquito, con 1 GB menos de RAM, pero es igual de funcional, pero es un poco más caro. De los que te he mencionado, el más barato sin duda es el ZTE Blade P6, que lleva 16 GB de interna, 2 GB de RAM, pero que en prestaciones de video a mí no me convence mucho, a pesar que tiene buena métrica en los lentes. Pero bueno, esas son las opciones. A mí la que más me gusta está entre el Moto G y el Huawei P8 Lite. Creo que son de los dos mejores equipos en esa gama que han salido este año. Walter Arrunategui pregunta: Hola Jesús, ¿por qué en los teléfonos con Android se genera un lag al cambiar entre aplicaciones o tareas? Se queda la pantalla en negro por unos segundos y en iOS no sucede algo así. En Android he probado el Samsung S4, el S5, el Moto X, mientras que en iOS he probado el 4S, el 5C y el 5S. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que iOS no es tan dragón como Android. Para explicarlo de grandes rasgos, Android es un sistema operativo, pero Android no es puro en muchas de las empresas. Esta versión de Android pasa a las constructoras y cada una le mete mano para personalización, para propia gestión de tareas, en fin, cada una le mete mano como le da la gana. Eso añade más peso al rendimiento y a la gestión también del equipo. Y eso evidentemente hace que los procesos sean más lentos, que coma más recursos. En cambio, iOS es una sola gestión, es un launcher minimalista que no cuenta con widgets tan dinámicos como los de Android, que no te da tanta información en tiempo real, sino que tienes que activar aplicaciones directamente para que ahí recién puedas tener la data. Es igual que Windows Phone, ¿eh? iOS y Windows Phone funcionan bajo ese mismo núcleo de proceso. No son experiencias personalizadas, pesadas, ni mucho menos. O sea, no vas a encontrar una versión personalizada de Windows Phone o de iOS. En el caso de Android vas a encontrar Sense de HTC, vas a encontrar MIUI de Huawei, vas a encontrar TouchWiz de Samsung, vas a encontrar versiones más ligeras como las de Sony, como las de LG, vas a encontrar Cyanogen, OxygenOS, vas a encontrar MIUI, vas a encontrar un montón de variables que le añaden consumo de recursos a Android. Es por eso que vas a notar experiencias distintas y los desarrolladores tienen que hacer aplicaciones con diferente hardware. Hay desarrolladores que piensan en un core mucho más pesado, o que piensan en un equipo con más RAM, o que piensan en una GPU más pesada. En el iPhone tienes un solo equipo, en Android tienes un montón y el desarrollador tiene que pensar: demonios, hay un montón de equipos que tengo que satisfacer. Es por eso que a veces la experiencia no es tan pareja en Android, porque los desarrolladores no cuentan con una plataforma única, tienen un montón de opciones y condiciones para hacer un software. En iOS solo tienes uno por año. Nicolás Recalde pregunta: quiero saber qué tal son los sonidos agudos en estos auriculares, ya que Sony se distingue por tener más graves que agudos últimamente. Muchas gracias y espero opiniones y sugerencias. Nicolás está preguntando acerca de estos audífonos Sony Hear, que ya se venden en varias partes de Latinoamérica, ya están a la venta aquí en el Perú también, desde 500 soles en la Sony Store, más o menos al cambio unos $150, $160, y también los Sony Hear In, los audífonos de botón, uno normal y uno con cancelador de ruido, compatibles con smartphone. Yo los tengo desde que me vine de Berlín en el IFA y la verdad es que son los que más disfruto, los que más uso todos los días, los llevo a todos lados. De hecho, combinan con la laptop, si te das cuenta, y con el mouse. Si bien es cierto, yo te puedo compartir la experiencia como lo hice en el review. A mí me gusta mucho cómo suena, me gusta cómo patea el grave, pero no de manera tan estridente ni notoria. Hace un buen balance entre agudos, graves y medios. La experiencia en agudos es bastante buena, no te raja el oído, tiene un liberador en la parte de arriba, una distancia de la bocina de titanio del oído, así que el oído toma aire y eso es bueno también para que el sonido no impacte directamente en el oído, pero todo va a ser relativo si es que no los pruebas tú. Yo en verdad cada vez que recomiendo audífonos siempre recomiendo que vayas a la tienda donde los exhiben, enchufes tu celular o tu reproductor MP3 o MP4 y escuches la música que tú conoces bien en esos audífonos nuevos. Siempre escoge 2 o 3 tracks que conoces muy bien, que sabes cómo patea el agudo, que sabes cómo patea el grave, que sabes cómo llega el agudo, que sabes más o
menos la diferencia entre la parte vocal e instrumental, en la que tienes detallados los sonidos, en fin. Así que yo te recomiendo que hagas eso y que vayas a un Sony Center, a un Sony Store y pruebes el equipo sin problema, y ahí tú mismo determines qué te gusta y qué no te gusta. Lo demás es relativo. G4MIS pregunta: Jesús, ¿lo que se muestra en la velocidad de internet es una APK o del mismo Huawei P8? Saludos. G4MIS pregunta acerca de este indicador que aparece en la barra de notificación del Huawei P8 en mis tutoriales Smartest. Viene por defecto en el Huawei P8 y no he visto otro teléfono que tenga esa posibilidad de mostrarte el tráfico de datos, sea en plan de datos móviles o sea en Wi-Fi. Hasta ahora no encuentro una. No me acuerdo si Cyanogen la tiene. Creo que sí, pero no estoy muy seguro. En todo caso, si alguien tiene una APK que pueda hacer eso, que en barra de notificaciones te muestre el tráfico de datos, por favor póngala debajo de este video. Yo no conozco una, la uso en el P8 y me encanta, y trataría de ponerla por defecto en todos mis smartphones, pero solo Huawei la tiene. Así que por favor, si conoces alguna manera de hacer eso, checa mis videos de Smartest y vas a ver que en la barra de notificaciones de Huawei aparece un tráfico de datos. Eso me gustaría como APK, y es un excelente pedido de G4MIS. Me gustaría tenerlo también disponible para otros smartphones. Hasta ahora lo tengo en el Huawei Mate S y en el P8. Bruno Antonio Feria pregunta: ya sabemos que editas en Sony Vegas, ¿con qué cámara grabas los tutoriales? ¿Qué haces para subir de buena calidad los videos? Uso 3 cámaras, por son las únicas que uso, bueno, aparte de las de los smartphones a veces, pero tengo un lente QX100 con el que estoy grabando esto, que lo has visto en mi tutorial de Smartest cuando hablé de NFC. Uso una Action Cam para el G-Vlog, es una tipo GoPro pero de Sony, que tiene un gran angular y me permite portabilidad a todos lados. Grabo eventos, mis viajes y todo eso con esa cámara, y de cuando en cuando uso una Nikon D3100 que me permite otro tipo de recursos de apertura, de desenfoque por zona, en fin. En este caso uso el QX100, por ejemplo. Estoy monitoreando lo que grabo a través del Note 5, es por eso que me permite también, por ejemplo, grabar a distancia y poder manejar ese parámetro y poder monitorear mientras estoy grabándome. Y todo lo edito en Sony Vegas, y en Sony Vegas le pongo algunos filtros. Cuando grabo con la Nikon renderizo a 24 frames por segundo, cuando grabo con el QX100 a 30, cuando grabo con la Action Cam a veces a 30, a veces a 60. Todo lo subo en Full HD y el tiempo de renderización depende del tamaño del video. A veces se puede demorar 20 minutos, a veces se puede demorar 2 horas y media, dependiendo la cantidad de postproducción que le haya puesto. Jefferson Figueroa pregunta: yo tengo una pregunta y a veces tengo esta manía: cuando la batería está en 15% agarro mi cargador y espero que llegue a 30 y lo desconecto para estar más cómodo, y hago esta misma rutina como 3 veces al día. ¿Eso puede afectar la batería del celular? Un poquito. ¿Por qué te lo digo? Porque es bueno que tengas el equipo entre el 75 y 50% de carga. Si lo dejas entre 30 y 15, lo que va a hacer el equipo es empezar a optimizar el recurso disponible y va a empezar a quitarte recursos de rendimiento, porque sabe que está a 30% de acabarse, y dices, caray, ¿qué hago entonces? O sea, el equipo va a pensar y dice, bueno, mejor me tiro para atrás, no te doy tanto porque me queda poca energía. Es mejor que tengas el equipo entre 50 y 75% de carga, porque si lo tienes en 30, va a empezar a quitarte recursos. Y si vas a hacer eso hasta llegar a 30-15, es como ponerle 5 lucas al Metropolitano todos los días. Mejor ponle un montón de saldo para toda la semana. Carga el equipo temprano, tenlo el 100%, y si tienes que enchufarlo a media tarde, hazlo también. Afortunadamente los equipos de gama alta hoy cuentan también con un cargador rápido, así que eso es bueno también para poder salir del apuro en estos casos. Elder Gutiérrez Villena pregunta: Chucho, ¿qué tal? ¿Cómo puedo aprovechar de la mayor manera mis álbumes en formato FLAC bajados por el Bitche? Por cierto, gracias por ese dato. Me refiero, por ejemplo, a qué audífonos debo tener: noise cancelling, high res, algún reproductor en especial o aplicación. ¿Se podría escuchar bien en un equipo en casa, home theater o en el carro? Desde ya, muchas gracias por la respuesta. Adicional, ¿es mucha la diferencia entre archivos de música 320 kbps y FLAC? Muy buenos videos. Bueno, Elder, te cuento, son varios los dispositivos hoy que son compatibles con FLAC. Es lo primero que tienes que ver: si el dispositivo que tienes, sea un equipo de tu casa, un reproductor MP4 o tu celular, son compatibles con reproducción de FLAC. Son cada vez más, pero trata siempre de caer en cuenta que son compatibles con ese tipo de resolución de audio. Ahora, ¿qué puedes hacer para optimizar lo que bajaste por Bitche? Bueno, en verdad, organizarlo por carpetas, ponerles carátulas con hay un software MP3 Tag Rider, no me acuerdo bien, que te permite taguear el MP3 y ponerle la portada, la metadata y todo lo demás, y también funciona para FLAC. Lo que sí te recomiendo es que tengas un dispositivo compatible que tenga gran capacidad de almacenamiento. Acuérdate que el FLAC a veces pesa 100, 120 megas por track y es un montón, pero es una diferencia brutal la calidad. Hay discos que pesan giga 300, giga 800 por la profundidad a la que están convertidas, 24 bits, 192 kbps. Hay un montón de algoritmos dando vuelta y eso tiene impacto directo en la calidad del sonido, y es por eso que te recomiendo que tengas un dispositivo de gran almacenamiento para que no te metas en problemas luego. Y sí hay una gran diferencia entre el MP3 y el FLAC. Definitivamente un MP3 muy alto no es ni la tercera parte de un FLAC estándar. Muy bien, esas fueron algunas de las preguntas que
tuve la chance de contestar. Recuerda, deja tu pregunta debajo de este video para contestarla en la siguiente edición del Q&A todos los viernes, o casi todos, a veces no me da el tiempo, pero si no puedo grabar, trato de escribir la respuesta también vía YouTube. ¿Qué te pareció el video? Compártelo para que más gente encuentre solución a sus problemas. Dale pulgar hacia arriba para seguir haciendo esto, y también suscríbete a mi canal aquí en youtube.com/gmdel. Cada cierto tiempo con novedades. Recuerda que todos los martes estoy publicando videos también para sacarle provecho a tu smartphone. El próximo martes, en Smartes, obviamente, voy a hacer un tutorial de cómo usar tu smartphone para hacer cosas en YouTube, así que atento con lo que publique en la siguiente edición de Smartes. Muy buen fin de semana a todos.